¿Qué pasaría si te dijera que hubo una marca que casi desaparece por culpa del éxito de su propio atleta? Cada triunfo de aquel joven serbio llamado Novak Djokovic no la hacía más grande, sino más pobre. Esta es la historia de cómo Sergio Tacchini firmó el contrato más peligroso del tenis y cómo el brillo de un campeón casi destruye una de las marcas más icónicas en el mundo del tenis. Noviembre de 2009. Las oficinas de Sergio Tacchini en Italia bullen de emoción. Después de años de declive, la marca italiana finalmente había conseguido su golpe maestro: arrebatarle a Novak Djokovic de las manos de Adidas. En ese momento, Djokovic era el número 3 del mundo, un jugador prometedor, pero aún sin el dominio absoluto que mostraría más tarde. Para Tacchini era la oportunidad perfecta de recuperar su lugar en el tenis profesional, volver a los días dorados cuando John McEnroe, Jimmy Connors y Pete Sampras vestían sus colores y conquistaban Wimbledon. La negociación había sido intensa. Adidas, concentrada en figuras como Andy Murray y Ana Ivanovic, no había renovado el contrato de Djokovic, considerando que su inversión no justificaba los resultados. Tacchini vio una oportunidad de oro y la aprovechó. Firmaron un contrato por 10 años, valorado en aproximadamente 2.5 millones de euros anuales, unos 3.7 millones de dólares. Pero aquí viene lo crucial. El contrato estaba fuertemente cargado de bonos por rendimiento, ligados a títulos conquistados, posición en el ranking y participación en los ingresos de la línea Djokovic en mercados como China. Para Tacchini, que ya atravesaba dificultades financieras desde mediados de los 2000, este contrato representaba una apuesta desesperada. La marca, que había sido vendida a un empresario chino en 2007 por problemas económicos, apenas generaba beneficios y tenía serios problemas de producción y distribución. Pero confiaban en que Djokovic les devolvería la relevancia perdida. Lo que no anticiparon fue que su nueva estrella estaba a punto de protagonizar una de las temporadas más dominantes en la historia del tenis profesional. 2011 comenzó como cualquier otro año para Djokovic, pero desde el primer partido quedó claro que algo había cambiado radicalmente en el serbio. Su transformación física era evidente. Había adoptado una dieta sin gluten que revolucionó su resistencia, su mentalidad competitiva se había endurecido y su nivel de juego alcanzó alturas estratosféricas. En enero conquistó el Abierto de Australia, derrotando a Andy Murray en la final. Era su segundo Grand Slam, pero apenas el comienzo de una avalancha que destrozaría las finanzas de Tacchini. Cada victoria de Djokovic significaba dinero que Tacchini tendría que pagar. Los bonos por Grand Slam eran millonarios, los premios por alcanzar el número 1 del mundo eran astronómicos, y las cláusulas por Masters 1000 se activaban una tras otra. En febrero ganó Dubái, en marzo se llevó Indian Wells y Miami consecutivamente, convirtiéndose en solo el tercer jugador en derrotar a Federer y Nadal en el mismo torneo 2 veces. Para abril ya había ganado 5 torneos y mantenía un récord perfecto de 31 victorias consecutivas. Pero lo más devastador para Tacchini fue la dominación absoluta de Djokovic sobre Rafael Nadal, quien venía de su mejor temporada en 2010. En 2011, Djokovic derrotó a Nadal en 6 finales consecutivas: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Wimbledon y el US Open. Un 6-0 histórico que significaba que cada enfrentamiento contra el español activaba bonos millonarios en el contrato. Los ejecutivos de Tacchini veían con horror cómo cada victoria de su estrella los acercaba más a la bancarrota. En mayo, la situación se volvió crítica. Djokovic ganó Madrid y Roma consecutivamente, derrotando a Nadal en sets corridos en ambas finales de arcilla, algo que parecía imposible considerando el dominio del español en esa superficie. Los bonos por Masters 1000 se dispararon, y Tacchini comenzó a darse cuenta de que habían firmado un contrato que podría destruirlos. La empresa, que según CNBC apenas generaba beneficios, no tenía la capacidad financiera para sostener el éxito de Djokovic. El 4 de julio de 2011, después de conquistar Wimbledon, derrotando nuevamente a Nadal en la final, Djokovic alcanzó por primera vez el número 1 del mundo. Su racha de 43 victorias consecutivas al inicio del año había establecido récords históricos, y cada logro activaba nuevas cláusulas en su contrato con Tacchini.
La empresa italiana se encontraba en una paradoja cruel. Mientras más exitoso era su patrocinado, más cerca estaban de la ruina financiera. Este es un gráfico que muestra la progresión dramática de los bonos que Sergio Tacchini debía pagar a Djokovic durante su temporada histórica de 2011. Cada barra representa cómo el éxito del serbio se transformaba, irónicamente, en una carga imposible para la marca. Lo que debía ser un símbolo de gloria, se convirtió en una sentencia financiera. Los problemas operativos de Tacchini se hicieron evidentes durante la temporada. Sus diseños llegaban a las tiendas con 2 meses de retraso, perdiendo completamente el impulso comercial del éxito de Djokovic. Cuando el serbio ganó el US Open en septiembre, completando una temporada de 70 victorias y apenas 6 derrotas, los productos conmemorativos ni siquiera estaban disponibles en las tiendas. Brian Hirschfeld, propietario de Hollabird Sports, describió la situación. No solo llegaba la ropa 2 meses tarde, nos quedamos cortos en toneladas de producto. Tuvimos que decirle a los clientes que habían esperado meses que tendrían que esperar aún más. La temporada 2011 de Djokovic había sido histórica por todos los parámetros posibles. Ganó 10 títulos, incluyendo 3 Grand Slams y 5 Masters 1000. Estableció un récord de $12.6 millones en premios y mantuvo un dominio absoluto sobre sus rivales más importantes. Para el mundo del tenis, era la confirmación de que había emergido una nueva superestrella. Para Tacchini, era una sentencia de muerte financiera. Según fuentes de la industria, los bonos acumulados que Tacchini debía pagar a Djokovic por su temporada 2011 superaron los $7.5 millones, además de su salario base, de 3.7 millones anuales. Una empresa que apenas generaba beneficios, de repente se enfrentaba a una deuda de más de $11 millones con un solo atleta. Los reportes indicaban que Tacchini había comenzado a atrasarse en los pagos, creando tensiones crecientes con el equipo de Djokovic. La ironía era cruel y evidente. Nike y Adidas, los gigantes de la industria que habían dejado escapar a Djokovic, observaban la situación salivando por la posibilidad de que el serbio quedara libre. Tenían los recursos financieros para sostener su éxito, mientras que Tacchini se ahogaba en su propia apuesta exitosa. Los analistas de la industria comenzaron a especular que el contrato entre Djokovic y Tacchini era insostenible y que la separación era inevitable. Durante el invierno de 2011 a 2012, las negociaciones entre ambas partes se intensificaron. Tacchini intentó renegociar los términos del contrato, buscando reducir los bonos futuros o reestructurar los pagos pendientes. Pero Djokovic, ahora número 1 del mundo, y con el respaldo de un equipo de agentes experimentados, no tenía razones para aceptar condiciones menos favorables. Su valor de mercado había explotado, y sabía que cualquier marca importante del mundo estaría dispuesta a pagar lo que Tacchini no podía sostener. El 23 de mayo de 2012, apenas un día antes del comienzo del Roland Garros, llegó el anuncio que todos esperaban. Tacchini y Djokovic anunciaron su separación mutua y amistosa, después de solo 2 años y medio de un contrato que debía durar una década. El comunicado oficial era diplomático, pero la realidad era cruda. Tacchini había sido víctima de su propia apuesta exitosa. El éxito de Djokovic había superado completamente sus capacidades financieras. La velocidad de la transición fue brutal para Tacchini, pero liberadora para Djokovic. Apenas 24 horas después de anunciar su separación con la marca italiana, el serbio firmó un contrato de 5 años con Uniqlo, valorado en aproximadamente 8 millones de euros anuales. La marca japonesa no solo le ofrecía un salario superior, sino que tenía la estructura financiera para sostener su éxito sin problemas. Djokovic debutó con Uniqlo en el mismo Roland Garros, mostrando al mundo que había salido fortalecido de toda la situación. Para Tacchini, la separación marcó el final de sus ambiciones de regresar a la élite del tenis profesional. La marca, que ya había cerrado todas sus tiendas físicas y reducido su operación a apenas 15 empleados en Milán, nunca se recuperó completamente del impacto financiero. Aunque logró sobrevivir como empresa, sus días de competir con Nike y Adidas por las grandes estrellas del deporte habían terminado definitivamente. La historia de Tacchini y Djokovic se convirtió en una leyenda de la industria deportiva,
Un caso de estudio sobre los riesgos de los contratos basados en incentivos, cuando no se cuenta con la capacidad financiera para sostener el éxito. Años después, jugadores profesionales como Sam Querrey y Jack Sock la recordarían en podcasts, bromeando sobre cómo Djokovic había quebrado a Tacchini simplemente por ganar demasiado. Recuerdan que en los viejos tiempos, cuando Novak estaba con Sergio Tacchini, estuvo con ellos por 4 o 5 años, y el rumor era que esencialmente los estaba llevando a la quiebra porque seguía ganando cada Grand Slam, recordó Querrey. Y cada Masters Series siguió activando bono tras bono tras bono. Y no son Nike, así que dijeron: «Ups, Novak es demasiado». No pudieron continuar y lo dejaron ir. La moraleja de esta historia es tan fascinante como perturbadora. En el mundo de los contratos deportivos, el éxito puede ser tan destructivo como el fracaso. Tacchini apostó todo por el talento de Djokovic, y cuando esa apuesta resultó ser más exitosa de lo que jamás imaginaron, los destruyó. Es la paradoja perfecta del patrocinio deportivo. Querían que su estrella brillara, pero cuando brilló demasiado fuerte, los cegó completamente. Hoy, Novak Djokovic es una leyenda viva. 24 Grand Slams, más de 190 millones de dólares en premios y un legado que ya cambió el tenis para siempre. Mientras tanto, Sergio Tacchini quedó como un recuerdo, una advertencia de que, en el deporte, a veces el éxito puede destruir tanto como el fracaso. Pero ahora, un nuevo nombre empieza a desafiar ese legado: Carlos Alcaraz. Y lo que están diciendo de él las leyendas del tenis podría cambiarlo todo.